¿Alguna vez has tenido un encuentro tan aterrador con un desconocido que nunca lo has podido olvidar? ¿Una experiencia tan espeluznante que te da escalofríos solo de pensarlo? Hoy vamos a leer historias de encuentros aterradores con extraños, donde la gente en Reddit nos cuenta sus malas experiencias que han tenido con desconocidos, en las que alguna de las historias termina muy mal y otras se libran por muy poco. Antes de empezar, suscríbete al canal si no lo estás, y si alguna de estas historias te gusta, dale like a este vídeo y comenta cuál ha sido la historia que más te ha gustado o la que más miedo te ha dado. Dicho esto, empecemos con la primera historia. La primera historia se llama "Le debía $260.000 a una pandilla y escapé". Por el título de esta historia ya nos podemos imaginar por dónde irá este relato, pero primero necesitamos un poco de contexto. Hace 15 años, la protagonista de esta historia, Marta, tomó una de las peores decisiones de su vida. Empezó a traficar para una conocida banda de moteros o motociclistas. Ella no era miembro, pero tenía contactos con uno de ellos a través de un amigo en común a quien llamaremos Brooke. Marta tuvo un breve historial de tráfico de drogas años atrás, pero se desintoxicó y siguió el buen camino. Trabajó en 3 empleos y ahorraba para la universidad. Sin embargo, la tragedia golpeó su vida cuando una pariente muy cercana fue asesinada por su nuevo esposo mientras viajaban por su país de origen. Es decir, la pariente de Marta se acababa de casar con un hombre el cual la asesinó. Lo que lo hizo aún más difícil fue que habían cancelado su seguro de vida, el de la mujer que falleció, así que el costo de repatriación y los gastos del funeral recayeron sobre Marta y otros 2 familiares cercanos que no tenían casi nada de dinero, así que realmente casi todo recayó sobre Marta, toda la responsabilidad. Antes de empezar, ella dice que esta historia no es una excusa para lo que luego haría, pero primero quería contextualizar su situación desesperada y todo lo que le pasaba por la cabeza cuando se reunió de nuevo con Brooke y le pidió que concertara una reunión con su contacto dentro de la pandilla, un tal Mark. Así, ella podría hacer algunos trabajos y podría recuperarse económicamente. Al menos ese era el plan inicial. Y Marta aclara que si nos preguntamos por qué no buscó otra de las millones de opciones de ayuda financiera que hay, es porque en ese momento ella era joven, ingenua y quería cubrir esa sensación de pérdida volviendo a algo que ella ya conocía. Es decir, como no tenía dinero y se vio en un aprieto, básicamente ella decidió volver a traficar con drogas, para así conseguir el dinero y recuperar todo lo que había perdido en gastos en el funeral de su familiar. Así que Marta reunió un equipo de dealers, distribuidores de confianza, en su casa y esperó a que Mark fuera a hablar con ellos para ver cómo iban a hacer el negocio de tráfico. Al poco rato llegó con 1 kilo de marihuana y ellos hablaron de los beneficios de cada quien y Mark se fue tan rápido como llegó. Ella conocía a Mark desde hacía aproximadamente 1 año y esa fue la única razón por la que le dieron un adelanto tan grande. En otra circunstancia, ella hubiese tenido que comprar ese kilo de marihuana. Sin embargo, ahora lo estaba debiendo. Pero como Mark y ella ya se conocían, pues Mark decidió confiarle esa cantidad de mercancía. Todo fue bien durante el siguiente año y medio. El equipo de Marta creció, ganaba muchísimo dinero, pagaba un descuento por kilo y ganaba cientos de dólares a la semana y miles al mes. Mark y ella, en general, estaban contentos, y él solo tenía que tratar con ella. Nunca tuvo que reunirse ni atender problemas con ninguno de los distribuidores por parte de Marta. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro radical y la razón por la que nunca se debe confiar en traficantes. Marta acababa de contratar a una buena amiga como distribuidora, como dealer, a la que llamaremos Melanie. Melanie necesitaba dinero, ya que era madre soltera, y quería vender marihuana a sus amigas que iban de visita y siempre necesitaban marihuana. Melanie terminó vendiendo gramos más rápido que nadie, así que Marta decidió confiarle más producto para vender de una vez. Además, Marta se iba a ir de vacaciones 3 semanas y quería asegurarse de que Melanie tuviera acceso a suficiente mercancía mientras ella estaba fuera. Cuando Marta regresó de sus vacaciones, fue a recoger los pagos y todos menos Melanie estaban al día de corriente de pago. Ella puso una excusa tras otra, diciendo que su nueva báscula estaba configurada con un nuevo sistema de medición incorrecto y que le faltaba dinero. Marta no sabe si ella, Melanie, había regalado marihuana sin querer o decidió quedarse con el dinero.
Como es obvio, esto a Marta le molestó bastante y casi la echó del equipo, pero como la conocía desde hacía años y tampoco le debía una suma de dinero tan grande que Marta no pudiera cubrir, decidió no echarla. Sin embargo, un día Melanie fue a ver a Marta justo cuando ella, Marta, debía reunirse con Mark para reponer mercancía, y como la charla con Melanie tardó mucho más de lo esperado, Marta llegó tarde a su reunión con Mark. Tras eso, quedó con Mark para contarle lo sucedido y se disculpó por llegar tarde, informándole que la situación con Melanie estaba resuelta. Sin embargo, Mark estaba furioso. Le dijo que como ella llegó tarde, es decir, Marta, llegó tarde a la reunión con Mark, él también se había retrasado en la cita con su contacto por la marihuana, con la persona que le daba la marihuana a Mark, y debido a esto, este contacto nunca volvería a tratar con él. Cuando Marta le explicó toda la situación, Mark le dijo a Marta que se encontrara en la casa de Brooke y que llevara a los responsables de su retraso, y que si no los llevaba, Marta tendría que rendir cuentas, ya que este contacto que había perdido le estaba generando unos $5.000 semanales de ganancias. Es decir, una conversación con Melanie sobre algunos cientos de dólares y un pequeño retraso disolvió una relación rentable con un contacto que generaba $20.000 al mes. Marta sabía lo que esto significaba y lo que le pasaría a Melanie por ser responsable de esto, que desde luego, obviamente, no iba a ser nada bueno. Como eran buenas amigas, Marta no iba a permitir que una madre soltera pasara lo que ella sabía que se avecinaba, así que, en vez de ir con Melanie a la reunión, decidió ir ella sola a casa de Brooke y esperó a Mark, es decir, cargó con la culpa. Estuvo sentada en el sofá de Brooke durante lo que parecieron horas, sola, sin saber con certeza qué pasaría. Entonces entró Mark, saludó a Brooke y conversó un rato con sus compañeros, ignorando a Marta por completo. Pasaron unos 10 minutos cuando de pronto Mark se acercó a ella y de repente todo se volvió negro. Tras un rato Marta despertó en el suelo y según le dijeron, Mark la golpeó en la cabeza y se desmayó. Es más, estuvo golpeándola 2 o 3 minutos más hasta que él se aburrió. Luego la sentaron en el sofá y con una pistola apuntándole a la cabeza, le dijeron que le iban a cobrar las ganancias que se perdería por cada semana de lo que restaba de año. Sacaron una cuenta rápida y dijeron que eran unos $260.000. Marta recuerda que Mark tenía una sonrisa bastante sádica en el rostro mientras le decía: «Me siento generoso, así que te doy 2 días para que hagas tu primer pago de $5.000». El dinero que Marta le acababa de dar por 1 kilo de marihuana no contaba. Ella además tenía que devolverle la hierba. Encima, después del primer pago, ella tenía que dar $5.000 más diariamente o sufriría las consecuencias. Además de todo esto, esos desgraciados decidieron llevarse el coche de Marta, cuyo precio habían subestimado en $10.000, a pesar de que era un Mercedes bastante nuevo. Y básicamente ellos planeaban usar a Marta como un cajero automático humano. En ese momento ella supo lo que estaba pasando, y a pesar de que tuvieron una buena relación durante el último año y medio, Mark iba a explotarla todo lo que pudiera hasta que tuviera una razón para deshacerse de ella. No importaba si ella tenía los $260.000 para darlos directamente, él la mataría. Tras esta reunión, Marta volvió a casa, hinchada por los golpes, y se puso a pensar en sus opciones. Tenía unos $17.000 en efectivo y tal vez $35.000 en el banco, pero con eso apenas podía cubrir los gastos de una semana. Tras un día pensando qué hacer, Marta se dio cuenta de que Mark nunca había conocido a ninguno de sus dealers, que su familia se había mudado del pueblo en el que vivía tras la muerte de un familiar y que en realidad Mark no sabía nada de ella salvo el lugar donde vivía, así que se dio cuenta de que nadie corría peligro salvo ella. Marta se dijo que de ninguna manera iba a arriesgar su vida por una deuda arbitraria, así que tomó su dinero, todo el dinero, y se echó a correr, sabiendo que solo tenía un día para alejarse lo más posible de estos traficantes. A las 4 a.m., Marta recogió una bolsa llena de ropa, llamó a un amigo de toda la vida que se había mudado a otro país a unas 4 horas de distancia y le explicó toda la situación y le preguntó si podía quedarse en su sofá una semana. Para que sea más fácil de entender, llamaremos a este amigo Harry. La respuesta de Harry fue que sí, así que tomó un autobús a la estación de Greyhound, una línea de autobuses interurbano, el cual no requería identificación con foto
auto en ese momento, y ella decidió tomar este autobús ya que no quería volar desde su ciudad por si alguien la veía en el aeropuerto. En ese momento el corazón de Marta latía con fuerza porque, aunque el Greyhound no estaba tan lleno ni vigilado como el aeropuerto, si Mark o alguien conocido suyo la veía allí, se acabaría la partida. Esperó 1 hora, luego entró y compró un billete para una ciudad a 3 horas y media que tenía aeropuerto. Antes de embarcar, anotó todos sus contactos importantes en un papel, le quitó la batería a su teléfono, lo tiró por la alcantarilla y comenzó su escape. A las 8:15 am, Marta llegó a la ciudad, compró un boleto de avión y esperó 2 horas a que el vuelo partiera. A las 4 p.m, Marta aterrizó en un país que nunca había visitado, en una ciudad de la que apenas sabía el nombre. Harry pasó a recogerla y hablaron de la situación durante todo el camino a casa. Él y Marta tuvieron un pasado similar, así que Harry entendía bien la situación. Cuando llegaron a casa, Marta se cortó el pelo, decidió un nuevo nombre para usar mientras se quedaba en esa ciudad y consiguió un nuevo teléfono. A las 6 p.m. era hora de encontrarse con Mark, pero ella ya estaba en otro país, y aunque estaba relativamente segura, el estrés y las dudas empezaron a hacerle efecto. Marta y Harry intentaron relajar la situación, bebiendo algunas cervezas y contando historias, pero de pronto, a eso de las 8, Marta recordó que no había borrado su Facebook. Así que abrió el portátil de su amigo y usando un VPN accedió a su Facebook para encontrarse con una lluvia de mensajes de Brooke y de varias cuentas que ella asumió que eran Mark y sus compañeros. Gracias a Dios, su Facebook era privado y nadie podía ver sus contactos salvo que ella aceptara la solicitud de amistad, cosa que obviamente no hizo. Brooke y Mark habían derribado la puerta y destrozado su casa. Dejaron mensajes con las direcciones de lugares donde creían que ella se había escondido, para intimidarla y motivarla a salir. Le advirtieron que estaban vigilando el aeropuerto y la estación de Greyhound y que sería imposible salir de la ciudad. Fue entonces cuando Marta se dio cuenta de que nunca supieron que se había ido. Durante las siguientes semanas, meses y años, Marta se acostumbró a cambiar de teléfono y a mudarse de ciudad en ciudad entre su país y este nuevo país constantemente. Incluso participó en programas de trabaja por tu alojamiento en un par de países como turista. Cada pocas semanas recibía un correo electrónico de un amigo que vivía en la ciudad de la que había escapado, el cual le contaba que Brooke y su novia le decían a todo el mundo que se aseguraran de decirle a Marta que podía volver y que todo había pasado, que lo habían olvidado. Sin embargo, Marta sabía que esto era totalmente mentira. De hecho, en una ocasión, habló con un par de amigos solo para descubrir que Brooke estaba intentando aprovecharse de la recompensa que Mark había ofrecido a cualquiera que averiguara dónde estaba Marta. Con el tiempo, a Marta se le hizo más fácil cortar el contacto con todos los que la rodeaban si sentía que necesitaba mudarse o que ya no podía confiar del todo en ellos. Nunca podría volver a ser quien era ni regresar a su lugar de origen, ni física ni mentalmente. Más tarde, Marta descubrió que lo que le sucedió con Mark realmente no fue culpa suya. Ese traficante tenía la mala costumbre de contratar a traficantes más pequeños como ella, y cuando creía que habían ganado mucho dinero, inventaba una situación en la que tendrían que devolverle una cantidad desorbitada. Los exprimía hasta el último centavo y cuando no podían pagar más, acababan en una zanja. También se enteró que uno de sus socios fue acusado recientemente de asesinato en primer grado tras llevar a una mujer al bosque y matarla. Aunque esto afectó la confianza de Marta, cuenta que ha hecho muchos cambios desde entonces. Se cambió el nombre, formalmente, ya tiene 30 y tantos, un puesto corporativo increíble en una empresa que cambió su vida y da charlas en escuelas sobre el impacto de la pobreza. Esto le ha enseñado a empatizar con las personas en situaciones diferentes a la suya. Su vida cambió por completo y ahora es más feliz. Es dueña de su propio departamento en una ciudad preciosa y está comprometida. Empezó a aprender un nuevo idioma y nunca da por sentado la segunda oportunidad que la vida le ha otorgado. Lleva poco más de 15 años sobria y nunca le ha contado a nadie lo que pasó, ya que probablemente no la creerían. Aunque asume toda la responsabilidad por su estupidez de joven, Marta tiene un mensaje bastante claro para Mark. Eres un idiota si crees que pagaré tu ridícula deuda de $260.000. Mejor no nos volvamos a encontrar. Y así es como termina esta historia y nos queda claro que nunca hay que confiar en los traficantes y en lo peligroso que es meterse en este estilo de vida. Ya que, como he dicho, no puedes confiar nunca en nadie que se dedica a esto porque a Marta realmente la engañaron. Ella no debía esa cantidad. Fue una estrategia de Mark para que le pagara todo el dinero que había generado y luego deshacerse de ella. También hay que tener en cuenta que Marta tuvo mucha suerte
porque escapó en el momento perfecto, porque si se hubiera retrasado un poco, seguramente no podría haber escapado. Entonces fue bastante inteligente en la situación. Me alegro mucho de que haya podido rehacer su vida, pero sinceramente, yo en su lugar no viviría tranquilo porque tendría en mente todo el rato que alguien me está persiguiendo o buscando. La segunda historia se llama Descubrimiento del Día de la Independencia. La siguiente historia tiene como protagonista a un hombre al que llamaremos Arnold. Él vive en una pequeña comunidad rural del oeste de Estados Unidos, en un pueblito encantador, y gracias a su trabajo en el campo de la medicina ha conocido a gente interesante. También conoce a las fuerzas del orden y al personal de emergencias. Arnold deja claro que la vida en un pueblo pequeño no es tan aburrida ni monótona como la gente suele creer, sobre todo porque todos conocen a alguien que conoce a alguien. Cuenta que siempre está sucediendo algo, y en su caso, él tiene muchas historias que compartir, pero esta que va a compartir es la más reciente de todas. Arnold está soltero y vive solo. Además, por culpa de un acosador, ha tenido que mudarse 2 veces, pero esa es una historia para otro momento. Sin embargo, es relevante para esta historia por varias razones. La primera es que debido al acoso, tiene un perro para protegerse, además de sensores de movimientos y cámaras de seguridad exteriores. La segunda es la ubicación de su casa, que está a una calle del departamento de bomberos y puede ver la estación desde la ventana de su casa. Un par de cuadras más abajo está la estación de policía. En general es un lugar bastante seguro y su único defecto, si es que se le puede llamar así, es que junto al departamento de bomberos está el departamento de carreteras. Básicamente es un establecimiento donde estacionan los camiones de basura vacíos por la noche y los fines de semana. Curiosamente, este lugar no tiene cámaras de seguridad. La casa de Arnold está en una colina con una buena vista de ese lado de la calle. Debido a la pendiente, los grandes árboles del jardín delantero y la mitad del maizal de la propiedad contigua, la mayoría de la gente de la calle de abajo no notaría que Arnold está de pie en el jardín trasero. Sin embargo, él sí que puede ver la calle con claridad. Volviendo a la historia, este incidente ocurrió el sábado por la noche. El condado celebraba su fiesta anual del Día de la Independencia con una barbacoa comunitaria, música, fuegos artificiales, etc. Arnold no asistió porque esas fiestas no son muy de su agrado, además de que tiene un perro y el sonido de los fuegos artificiales puede ser muy traumático para él. Cuenta que antes del gran espectáculo, Arnold sacó a su perrito a hacer sus necesidades en el patio trasero. Aún quedaba 1 hora de luz, pero todo el vecindario estaba bastante tranquilo porque todos estaban en la feria o en otros eventos festivos. Así que cuando una camioneta blanca, grande y desconocida pasó lentamente por la calle, para él fue imposible no fijarse en ella. Debió de haber dado la vuelta al final de la calle porque la volvió a ver moviéndose en dirección contraria, solo unos 20 segundos después. Sin embargo, esta vez, en lugar de pasar de largo, entró en el estacionamiento del departamento de carreteras, es decir, donde estaban los camiones de basura. Explica que todo el mundo sabía que la gente tiraba cosas en los camiones de basura vacíos, generalmente de noche para evitar ser descubiertos, ya que la gente no quería o no podía ir al vertedero, porque supongo que pillaba lejos. Normalmente tiraban cosas como muebles o equipos rotos, pero Arnold no vio nada de eso en la parte trasera de esta camioneta cuando pasó. El conductor era un hombre corpulento y de estatura media. Vio cómo él tomó 3 bolsas de basura, negras y grandes, de la caja de su camioneta y las arrojó una a una a la tolva del camión de la basura. Y tras eso, el hombre, el desconocido, se fue. Arnold jura que no es de esos entrometidos que están de pie junto a la ventana y que siempre piensan que cualquier actividad es sospechosa y que sus vecinos traman algo. Es decir, no es de esa clase de personas. Sin embargo, algo en el comportamiento de esta persona, de este desconocido con la camioneta blanca, no le terminó de convencer. Normalmente, cuando veía a la gente tirando la basura a los camiones y marchándose, no se molestaba en denunciarlo, porque era algo relativamente inofensivo. Pero esta vez no sabe por qué, pero tuvo un presentimiento, así que llamó a la policía. En el peor de los casos, atraparían a un tipo por tirar la basura de una barbacoa ilegalmente o lo que fuera. Mientras hablaba por teléfono con la operadora, metió a su perrita dentro para evitar distracciones mientras los agentes investigaban. Unos minutos después llegó un patrullero y Arnold cruzó la calle para encontrarse con él. Le dio una descripción de los hechos y le señaló en cuál de los camiones el hombre había arrojado las bolsas. Cuando encontró las bolsas, el policía tomó fotos, se puso guantes y le dijo a Arnold que se alejara. Las bolsas estaban atadas con un nudo arriba y tardó 1 minuto en desatarlo, por lo apretado que estaba.
pero al final lo abrió. Miró dentro unos segundos, la cerró y retrocedió unos pasos. «Mierda», susurró el policía en voz baja. «¿Qué?», preguntó Arnold. «Es un cuerpo». Al escuchar esto, Arnold se sintió muy mal y se dio cuenta de que el oficial también. Lo vio palidecer y cómo al policía le temblaba la mano al sostener la radio, incluso cómo le temblaba la voz al dar el código a la central. La operadora parecía confundida e incluso le pidió que lo repitiera. En 10 minutos el sheriff del condado llegó al lugar e incluso él parecía mareado al ver el contenido de la bolsa. El forense llegó unos 10 minutos después que el sheriff y el primer agente acompañó a Arnold de vuelta a su casa junto con otro agente que llegó al mismo tiempo que él. Aunque al principio le mostró el vídeo de la cámara de seguridad al primer policía a través de la aplicación de su teléfono, ahora Arnold se la mostró a ambos oficiales en una pantalla más grande. La cámara grabó a la camioneta al pasar en ambas ocasiones, así como al entrar al estacionamiento, aunque por desgracia no se veía con claridad la matrícula ni al hombre que tiró las bolsas en el camión de basura. Vieron las imágenes una y otra vez pausando los fotogramas mientras los agentes tomaban notas. Finalmente pidieron la grabación, así como una copia de los archivos de la semana anterior para comprobar si el sujeto había estado antes en la zona. Como esto aún es reciente, Arnold no conoce mucho más detalles de la investigación. Sabe que el cuerpo estaba destrozado, pero desconoce la edad de la víctima, su sexo, la causa de la muerte, ni nada de eso. No se ha hecho pública la información y tampoco se sabe si el forense ha podido identificar a la víctima. Ahora hay una patrulla de policía estacionada constantemente en el departamento de bomberos para vigilar el estacionamiento, en el caso de que el hombre regrese. Lo que sí sabe todo el pueblo es que el tipo que tiró el cuerpo probablemente era de la zona, ya que ¿de qué otra manera iba a saber que podía tirarlo allí? Probablemente pensó que acabaría enterrado entre la basura ilegal acumulada durante el fin de semana del 4 de julio y que el equipo de limpieza no se habría molestado ni siquiera en investigar. Cuando Arnold piensa en que ese sujeto vive en su comunidad, se siente fatal. Pensar que había explorado la zona en busca de un vertedero, que quizá no era la primera vez que ocurría o que podría volver a ocurrir, es algo que le da náuseas. Si él no hubiera denunciado, si no hubiera estado en el patio en ese preciso momento, o si hubiera ignorado esa corazonada, la víctima nunca habría sido encontrada. Quizá nunca habría encontrado justicia, y sus seres queridos tal vez nunca habrían tenido un desenlace y la estarían buscando a día de hoy. Todas estas ideas atormentan a Arnold. Por eso ahora se mantiene más atento, sobre todo cuando ve autos desconocidos, ya que existe la posibilidad de que esto le vuelva a ocurrir a otra pobre alma. Espera que no sea él, ya que estos sucesos también lo han hecho recordar a su acosador, el que nos ha mencionado antes, un sujeto que lo odia profundamente sin ninguna razón. Solo le pide a Dios que no sea él la próxima víctima, y considera mudarse otra vez. Según escribe, a la tercera va la vencida, ¿no? Qué pena que no haya más datos de esta historia porque me deja con mucha intriga saber quién era este hombre o quién era la víctima y por qué hizo eso. Lo que está claro es que este hombre planeó todo desde el principio porque no fue casualidad que justamente escogiera el 4 de julio cuando sabía que todo el mundo estaba en la fiesta para ir a tirar el cuerpo al contenedor, al camión de basura donde no había nadie en la zona supuestamente. Está claro que la corazonada que tuvo Arnold seguramente se debió a lo extraño que le pareció ver un coche desconocido, ya que cuando alguien ve un coche que no conoce por la zona, genera bastante curiosidad de primeras. Pero el hecho de verlo tirar las bolsas de tal manera y todo, pues fue lo que le hizo sospechar. Y sobre todo, menos mal que justamente, porque todo fue una cadena, menos mal que Arnold decidió no ir a la fiesta y que justo estaba sacando a su perro a que hiciera sus necesidades, porque de no ser así, seguramente este hombre se habría salido con la suya. La tercera historia tiene como título Fan convertido en acosador. Esta historia tiene como protagonista a una chica a la que llamaremos Denise, y aunque toda esta situación la ha tenido bastante nerviosa, haber buscado ayuda de las autoridades le ha dado cierta seguridad y confianza para decir lo que vivió. Nos cuenta que ella tiene 20 años y hace poco abrió una cuenta de OnlyFans durante el verano para pagar sus estudios. Todo iba genial, consiguió unos cuantos seguidores fieles y no tuvo ningún problema hasta que publicó su lista de deseos en Amazon. Es decir, se hizo una lista en Amazon de cosas que quería y lo compartió en su OnlyFans para que sus seguidores se lo compraran. Lo bueno de esta lista es que Amazon no comparte la dirección de quién recibirá el regalo con quienes comprarán los artículos. Sin embargo, los vendedores externos sí.
Y ahí es donde Denise siente que surgió su posible acosador. A finales de julio, Denise se compró un cachorro. Una noche, sobre las 2 de la madrugada, lo sacó al patio para que hiciera sus necesidades y mientras eso pasaba, ella vio un coche aparcado frente a la casa de su familia. Aunque estaba oscuro, pudo distinguir una figura en el coche y ella supo de inmediato que la estaban mirando, pero no pudo distinguir la cara de la persona. Esto la puso un poco inquieta, así que tomó a su cachorro para llevarlo de vuelta a casa. Pero en cuanto Denise se movió, el coche arrancó y aparcó en la entrada. Ella corrió de vuelta a la casa y cerró la puerta con llave. Se quedó mirando por la ventana al coche, pero afortunadamente no se acercaron a la casa. A la mañana siguiente, Denise fue a revisar su correo. En él había un sobre dirigido para ella, o más bien para su alter ego de OnlyFans, con $20, pero nada más. Ella todavía en ese momento estaba en casa con sus padres, quienes obviamente no tenían ni idea de su cuenta de OnlyFans ni a qué se dedicaba, así que ella no se lo pudo comentar. Una semana después, Denise regresó a su ciudad universitaria para empezar un nuevo semestre. En ese momento había dejado de publicar contenido para OnlyFans, ya que no se sentía del todo segura y no quería que volvieran a descubrir su dirección. Ella ha visto muchas series y programas de crímenes reales y sabe muy bien que podía estar en peligro si un sujeto se obsesionaba con ella. Una mañana planeaba grabar un vídeo, tipo blog, sobre su viaje de regreso a la universidad, ya que pensaba crear un canal de YouTube pronto. OnlyFans le daba dinero, pero comenzó a sentirse muy insegura con todo este tema. Cuando llegó a su coche para coger su cámara para empezar su videoblog, vio que lo habían saqueado y su cámara de vídeo no estaba. Denise piensa que es en parte culpa suya por haber dejado su cámara en el coche la noche anterior en lugar de meterla en casa, pero explica que el lugar donde ella se queda cuando está en la universidad es una zona cerrada y bastante segura, así que pensó que no había motivo para pensar que la robarían. Además, ella no había dejado la cámara a la vista en su coche, estaba escondida en la guantera. El asunto es que con esa cámara, Denise grababa su contenido para OnlyFans y en la tarjeta SD tenía todas sus fotos y vídeos inéditos. Ella no pensó que hubiesen robado la cámara por la tarjeta SD en sí, pero aquí es donde la historia se pone rara. Cuenta que hay cámaras afuera de la casa, en el estacionamiento, así que pudo ver a la persona que entró en su coche y encontró la cámara. Ella vio que no tocó ninguno de los otros 7 coches en el estacionamiento. Es como si supiera cuál era el de ella y fue directamente hacia él. Eso sugiere que la estuvieron vigilando por un tiempo. En la grabación, Denise pudo ver cómo después de robar la cámara, el sujeto caminó alrededor del dúplex hasta detenerse cerca de la ventana de Denise. Su habitación da a una calle exterior y sus persianas estaban rotas, así que era muy fácil ver hacia adentro. Por suerte, ella tenía una cortina, pero aún así esta cortina no cubría la ventana completamente, así que esa persona la observó dormir durante aproximadamente 1 hora. Ella no tiene ni idea de por qué no intentaron entrar, pero gracias a Dios, este sujeto no lo hizo. Esa persona vendió la cámara a una casa de empeños y como Denise sabía el número de serie, la policía pudo encontrar la cámara. Sin embargo, faltaba la tarjeta SD. Denise cree que la policía sigue intentando encontrar a ese sujeto, pero no hay mucha esperanza de que aparezca. Finalmente, ella, por seguridad, tuvo que romper su contrato de arrendamiento y mudarse, esperando que eso la mantenga a salvo. Y en cuanto a su acosador, tiene algo que decirle. Al pervertido que robó mis fotos y me aterrorizó en mi casa, espero que haya valido la pena. Eres un infeliz. Mejor no nos veamos nunca más. Pues aquí puede haber 2 opciones. La primera es que el acosador, como ha dicho, sea algún distribuidor o repartidor que le haya llevado los regalos y de alguna manera la reconociera y supiera que era ella y pues la empezó a acosar. Y la segunda es que sea alguien que la conoce, que vivía en la zona que ella también vivía y la reconociera, entonces pues empezar a acosarla. Pero lo que está claro es que la había estado vigilando durante un tiempo porque él fue directamente a su coche y robó la cámara, sabía que estaba allí. Y no fue el hecho de robar la cámara en sí, sino la tarjeta SD y todo el contenido. Así que sin duda era una persona que la había estado stalkeando y siguiendo seguramente. La cuarta historia se llama Alguien se está metiendo conmigo cuando estoy sola por la noche. El año pasado, a mediados de abril, empezó lo que la protagonista de esta historia, Nicole, define como una experiencia aterradora y traumática.
Un sábado por la noche, poco después de la 1 de la madrugada, escuchó a alguien subir sigilosamente por la escalera de su edificio. Ella vive en un edificio pequeño de 3 plantas y su apartamento queda en el segundo piso. Oyó el crujido de los escalones de madera, así que pausó la serie que estaba viendo y agudizó el oído. Explica que era raro que algún vecino entrara o saliera a esas horas, así que esperó unos segundos para saber quién era. Sin embargo, hubo un largo silencio. Como no escuchó nada más, pensó que esta persona había pasado de largo, pero de inmediato el pomo de la puerta empezó a vibrar, intentando girar como si alguien quisiera entrar en la casa. Nicole se asustó muchísimo, ya que no había ninguna razón para que un vecino hiciera esto, así que se levantó y corrió directa a la puerta para bloquearla. La puerta del departamento es de esas con ventanas a los lados, y aunque el vidrio estaba ligeramente polarizado, igualmente se podía ver un poco hacia adentro, en especial si la luz estaba encendida. Nicole puso las manos contra la puerta y apagó la luz de la sala de inmediato. No logró ver quién estaba afuera, ya que la luz de las escaleras era muy tenue, pero en cuanto apagó la luz de la sala, el pomo dejó de moverse. Ella supone que la persona debió darse cuenta de que Nicole no estaba dormida. En cuanto dejaron de agitar el pomo, Nicole pasó la doble cerradura en la puerta y apagó el resto de las luces de la casa. Sintió cómo volvían a golpear la puerta y por más que lo intentó, ella no pudo ver quién era. Salió corriendo a la ventana cuando escuchó los pasos de esa persona alejarse y revisó la ventana con la esperanza de ver quién huía del edificio. Nicole en serio quería ver quién intentó entrar a su casa a esas horas, pero sus ojos tardaron demasiado en adaptarse a la oscuridad y no logró distinguir quién era. De inmediato llamó a la policía, presentó una denuncia, pero no sucedió nada más. Por consejo de una oficial, ella compró algunos spray y pimienta y lo repartió por toda la casa para poder defenderse en caso de emergencia. Nunca antes había tenido miedo de vivir sola, pero ese suceso le causó mucha ansiedad y desconfianza. Por suerte lo ha superado en gran medida con el pasar de los meses e incluso puso una cámara en la puerta principal que transmite a una aplicación en su teléfono. Sin embargo, cuenta que por desgracia este no sería el último choque con este posible acosador. En los últimos meses Nicole ha tenido problemas. Ella aparca su coche en el pequeño estacionamiento al otro lado de la calle, que pertenece a la iglesia del pueblo. Todo iba relativamente bien y normal hasta una mañana en la que salía del trabajo y encontró las placas de su matrícula completamente dobladas hacia afuera, en un ángulo de 90 grados. Ella las acomodó con unos cuantos golpes, pero cada pocos días se volvía a encontrar la matrícula así. De primeras pensó que era una especie de broma, pero luego cayó en cuenta de que no podía serlo porque solo le ocurría a ella. Los coches de los otros vecinos no aparecían así. También consideró posibilidades más alocadas, como por ejemplo que fuese el viento o un perro, pero era imposible. Además sabe que no es algo que le sucedía mientras conducía o mientras su coche estaba aparcado en otros sitios que no fuera su casa, porque de hecho lo ha comprobado, que cuando iba a otros lugares la matrícula no aparecía así, solo cuando estaba en el estacionamiento. Su padre le ha convencido de que podría ser que ocurriese en el lavadero de coches y que tal vez los cepillos del lavadero de alguna manera lograran torcer las placas, y teniendo en cuenta de que ella lava su coche 1 o 2 veces por semana, ya que el pueblo donde vive tiene muchos caminos de tierra, aceptó que esa podía ser una posibilidad plausible. Otro suceso extraño sucedió a mediados de agosto, cuando Nicole llegó a casa y encontró 3 cosas en una estantería que tiene cerca de la puerta: 2 cuencos pequeños de cristal y una maceta con un Golden Retriever. Al principio pensó, mi hermana o mi abuela me lo dejaron, ya que ellas tenían llave de su casa y vivían en la misma manzana. Así que les escribió a ambas, pero ellas dijeron que no habían sido ellas y que no la habían dejado. Entonces creyó que tal vez fue su madre quien dejó estos regalos, ya que su madre siempre le regalaba cosas y solía dejarlas en la mesa del comedor o en la terraza, aunque le pareció un poco extraño, ya que Nicole explica que siempre que su madre le regalaba algo, ella siempre le mandaba una foto del regalo diciéndole: está aquí, en el porche, en la mesa, dime qué te parece. En el año y medio que llevaba viviendo en ese apartamento, nunca dejó nada en esa estantería, y además no había recibido la usual foto de su madre que siempre le mandaba cuando ella le dejaba alguna cosa en su apartamento. Como si no fuera lo suficientemente raro, su cámara estaba muerta. Entonces Nicole le escribió de inmediato a su madre, pero ella no le contestó. Su madre es del tipo de personas que no toma el teléfono y no devuelve las llamadas sino hasta pasados varios días. Así que Nicole estuvo bastante confundida durante días, incapaz de entender por qué la maceta tenía un Golden Retriever. Además, cuenta que su madre era más de gatos que de perros.
Finalmente su madre le devolvió los mensajes, pero ella le dijo que tampoco había sido ella quien le había regalado estos objetos. Nicole no sabía qué hacer, así que los dejó en su lugar, sabiendo que alguien desconocido había entrado en su casa y le había dejado estos supuestos regalos. Esa misma noche, a la 1:30 de la madrugada, Nicole estaba en su habitación enviándole mensajes a su hermana cuando escuchó que golpeaban la puerta otra vez, como había pasado meses atrás. Salió corriendo a la sala y todas las luces de la casa estaban encendidas. Es decir, esa persona sabía que ella estaba ahí dentro y que muy probablemente estaba despierta. El pomo de la puerta temblaba y ella entró en pánico al ver los regalos puestos en la estantería. Era imposible no concluir que todo lo que estaba pasando lo hacía la misma persona. Si acaso este extraño quería entrar en la casa de Nicole, podía hacerlo, y si quería robarle algo de valor, él tenía 60 horas a la semana para allanar la casa mientras estaba solo, ya que Nicole trabajaba o estaba fuera. Sin embargo, quienquiera que se estaba metiendo con Nicole parecía que solo lo hacía para molestarla y atormentarla. Ella no sabía qué hacer en ese momento, pues su teléfono estaba al otro lado del apartamento y estaba paralizada. Además, debía pasar frente a la puerta y tenía miedo de que la viera. Volvió corriendo a su habitación y le mandó un mensaje por su computadora portátil a su hermana para que llamara a la policía. Ellos llegaron en pocos minutos, pero para entonces el acosador ya se había ido. Nicole de nuevo presentó una denuncia y se fue del departamento. Ahora duerme en casa de su hermana por las noches. A día de hoy, estos actos de acoso siguen sucediendo, pero ella no tiene ni idea de quién puede ser o qué lo está motivando. Este acosador sabe cuándo Nicole está en casa, cuándo se despierta y cuándo sus vecinos no están. Casualmente estas cosas siguen pasando cuando la cámara de seguridad sobre la puerta no está cargada. Nicole deja claro que no tiene enemigos y no conoce a muchas personas en el pueblo porque es bastante tímida. Solo a compañeros de trabajo, su casero y a su familia, la cual también es bastante nueva en la zona. Tampoco tiene exnovios que intenten asustarla y no se ha peleado con nadie que quiera vengarse de ella. En cualquier caso, Nicole menciona que hace unos 10 años tuvo una pequeña situación con un acosador. Era un hombre de 55 años que vivía al lado de su trabajo. Él fue a visitarla todos los días durante un año. Nunca hablaban directamente ni tuvieron una conversación, pero de todas formas él le dejaba notas en el coche. La primera fue una carta de 6 páginas hablando sobre la compatibilidad que sentía entre ambos y mencionó algunas cosas que ella le había comentado a otros clientes solo por cortesía. Las siguientes cartas fueron más explícitas, dejando claro que confiaba en que sería capaz de complacer a Nicole sexualmente. Ella no recuerda las palabras exactas, pero era algo así como que Nicole era una persona especial y que él tenía todo lo que se necesitaba. Nicole empezó a encontrar corazones de papel y flores afuera de su coche regularmente y en una ocasión incluso encontró estos artículos dentro de él. Es decir, este acosador había abierto su coche y había dejado estos regalos. Esto fue la gota que derramó el vaso. Ella llamó a la policía y pidió una orden de alejamiento contra este hombre, así que ya no podía entrar al lugar donde ella trabajaba ni acercarse a menos de 20 metros. Aunque eso no evitaba que a veces la mirara por la ventana en su lugar de trabajo. Aunque Nicole se mudó del pueblo con su familia, ha pensado seriamente en la posibilidad de que ese acosador haya regresado y que ahora, desde el anonimato, la esté acechando, esperando el momento perfecto para Dios sabe qué. Y termina el post diciendo: acosador aterrador, mejor nunca nos veamos. Pues tiene toda la pinta de que sea este hombre el que la acosaba en el trabajo, pero me parece muy fuerte porque ha explicado que han pasado 10 años desde que esto le ocurrió. O sea que este señor la estás persiguiendo allá donde ella vaya, porque además se ha mudado también de lugar y aún así sigue apareciendo. Yo si fuera ella intentaría tenderle una trampa. En un día que supuestamente ella sale, fingir que se va, pero en realidad no, y fingir que la casa está sola por si él vuelve, y esperarlo junto a la policía o con algún conocido, y hacerle una emboscada, una encerrona. También otra noche que vuelva, esperarlo en la puerta o estar pendiente, y a la que ve que se mueve el pomo, aunque sé que da miedo, sabéis pensar en hacerlo, sería correr a la puerta con el gas pimienta y abrirlo de golpe y rociárselo en la cara. Lo que está claro es que tiene que actuar de alguna forma, porque si en todo este tiempo no ha parado de ser acosada, si no hace algo no se va a detener.
La siguiente historia se llama En la mira de un asesino. Hace muchos años, después de la preparatoria del instituto, la protagonista de esta historia, Susana, estaba en una mala situación. Su tutora legal la echó de casa después de graduarse y no la ayudó a encontrar un lugar donde quedarse. Eso la obligó a vivir un par de meses en su coche, mientras buscaba trabajo y la manera de establecerse. Esto me parece muy cruel por parte de su tutora, ya que normalmente en Estados Unidos hay padres y representantes legales así, que apenas los chicos se gradúan, dan el aviso de 2 semanas para que se larguen de la casa o empiecen a pagar el alquiler. Que también os digo que vaya padres, porque, madre mía, no sé qué pensar de esto. El caso es que a Susana ni siquiera le dieron esas 2 semanas. Literalmente, su tutor o tutora legal la echó de casa. No lo explica, pero supongo que sería alguna madre o padre de acogida que por lo que fuera pues quería deshacerse de ella, lo cual me parece muy cruel. Pero también lo puedo entender, puedo entender que la gente haga esto, porque podemos pensar, entonces, ¿para qué adoptas a un adolescente si luego lo vas a echar de casa? Pero supongo que lo harán porque creo que normalmente reciben pagos por parte del Estado cuando ellos adoptan a adolescentes, entonces seguramente muchas personas hacen esto, adoptar a adolescentes para que el Estado le pague un sueldo mensual y entonces beneficiarse de ello. Pero claro, cuando cumplen la mayoría de edad, que es lo que pasa aquí, pues ya no reciben pago del Estado, entonces los echan. Y me parece un poco fuerte que esto pase, pero bueno. Volviendo a la historia, un día Susana conoció a un grupo de chicos en el trabajo. Eran miembros de una banda de heavy metal y ella ya los había visto por la ciudad dando espectáculos en algunos lugares a los que Susana iba con amigos y todos los adoraban. Ella sabía quiénes eran y ellos ya la conocían de vista. Así que se presentaron y pronto se hicieron buenos amigos. Salieron varias veces juntos y ella los acompañó a varios de sus conciertos y un día le ofrecieron a Susana mudarse con ellos ya que sabía que no tenía un lugar donde quedarse. Ella aceptó ya que, como he dicho, aún seguía estancada viviendo en su coche. Pensó que era su mejor opción ya que por fin podría dormir en una cama y podría tener un lugar fijo donde ducharse, aunque en retrospectiva cuenta que preferiría haberse quedado en su coche. Sus 2 nuevos compañeros de piso eran unos hermanos llamados Herman y Kenny. En cuanto llegó a casa, Susana descubrió que además de pertenecer a la banda de heavy metal, también creían en todo lo oculto, en el ocultismo y cosas por el estilo. Ella nunca creyó realmente en estas cosas, pero no es de las personas que le dicen a los demás qué deben o no deben creer. Al fin y al cabo, ellos la habían dejado vivir con ellos sin pagar alquiler, así que ¿quién era ella para quejarse? Pasaron varias semanas y todo iba relativamente bien, pero siendo la única mujer en una casa llena de hombres jóvenes entrando y saliendo, siempre estaba mirando por encima del hombro. Además, dice que nunca se sabe en quién se puede confiar, y resultó que tenía bastante razón en estar tan atenta. Con el tiempo, los amigos de Herman y Kenny empezaron a quedarse en casa por periodos de tiempo más largos, a veces semanas. Sus amigos eran otros 5 hermanos con los que habían ido a la escuela y contando a Herman y Kenny eran 7 hombres en total, además de Susana, es decir, 8 personas viviendo en el mismo lugar. Por fortuna, solo 2 se quedaban con ellos de forma regular, Harold y Oswald. El hermano menor, Harold, era muy educado, limpiaba lo que dejaba y siempre ayudaba con las tareas de la casa. El otro, Oswald, tenía una larga lista de problemas mentales. Al parecer, había consumido drogas en su época, y esto degeneró en una especie de psicosis que lo convirtió en un tipo muy religioso y algo delirante, sin contar peligroso. Había estado en prisión por agredir a una mujer con una Biblia y a menudo miraba a Susana a los ojos y le decía que podía ver cómo moriría. Y en una ocasión la acusó de estar poseída por un demonio y que necesitaba purificar su alma. Todos en la casa sabían que tenía estos problemas mentales, pero como eran amigos suyos, decidieron aceptarlo e intentar ayudarlo en los momentos difíciles, dándole un lugar donde quedarse. De lo contrario, se quedarían en la calle. Susana sabía que no podía hacer nada al respecto, así que siempre estaba alerta cuando Oswald pasaba cerca. Nadie más parecía estar tan preocupada como ella. Aunque él, Oswald, también les decía cosas extrañas y perturbadoras a todos los demás. Una mañana, a eso de las 9, Susana estaba durmiendo cuando la despertó su teléfono. Era su jefe, para preguntarle si podía llegar al trabajo 1 hora antes. Eso significaba que debía levantarse en ese momento para llegar a las 12 del mediodía. Susana aceptó porque al fin y al cabo no tenía dinero y tampoco tenía nada mejor que hacer, así que empezó a prepararse para irse y apenas salió de su cuarto, vio a Oswald y a Herman sentados en el sofá
sofá, mientras Kenny estaba sentado en el suelo junto al televisor. Ellos estaban viendo vídeos de las Sagradas Escrituras en YouTube, aunque desde una perspectiva muy retorcida. Es decir, estaban viendo vídeos relacionados con el ocultismo. A pesar de lo extraño que nos puede sonar a nosotros, esto era bastante común en ellos, así que Susana siguió con lo suyo y con sus asuntos, y simplemente se despidió y se fue a trabajar. Su turno en el trabajo estaba a punto de terminar cuando sonó el teléfono. Su jefe contestó, se lo pasó y le dijo a Susana: «Es para ti». Susana era cajera, así que supuso que alguno de sus amigos no podía contactarla por teléfono. Cuando contestó, escuchó la voz de un hombre que no reconoció, el cual le dijo: «Hola, soy el detective Brown. Hoy ocurrió algo en su apartamento y necesitamos que venga a la comisaría para hablar de ello». Ella salió del trabajo inmediatamente, suponiendo que habían arrestado a Herman o a Kenny por tráfico de drogas o algo así. Sin embargo, estaba muy equivocada. Llegó a la comisaría y la dejaron entrar. Un agente la escoltó a una habitación pequeña y fría con una cámara. Le dio una botella de agua y la dejó sola unos 30 minutos. Su mente daba vueltas pensando en lo que podría haber pasado. El detective llegó y le informó que Oswald había apuñalado y asesinado a Kenny alrededor de la 1 de la tarde, solo un par de horas después de que ella se había ido. Susana se quedó impactada porque cuando se fue, todo parecía estar bien, todo parecía normal. Susana preguntó si había habido alguna pelea, pero el detective negó con la cabeza y solo le dijo que no podía darle información de una investigación en curso. Ella dio su declaración a la policía y se fue, esta vez sin ningún sitio a donde volver y completamente confundida. El departamento que compartían ahora era la escena de un crimen y uno de los amigos con los que vivió durante meses estaba muerto. Por suerte, otro amigo la recibió y empezaron a ver las noticias locales, que con suerte sabrían algo más, ya que la policía no le daba ninguna información sobre el caso. Durante los siguientes días la información empezó a filtrarse y al parecer Oswald no solo había apuñalado a Kenny una vez, ni dos, sino que lo había apuñalado repetidamente hasta casi decapitarlo. Tras el asesinato, corrió a calle abajo, todavía con el arma homicida en la mano, y llamó al 911 contándoles lo que había hecho. Susana vio las noticias horrorizada. Sabía que él estaba inestable, pero no sabía qué tanto. Oswald había confesado el brutal asesinato y había entregado sus cuadernos a la policía. Al parecer planeaba asesinar a todos sus hermanos, a sus compañeros de piso y a Susana. Creía que todos estaban poseídos y que esa era la única forma de liberar sus almas. Por suerte, ninguna de sus otras víctimas estaba allí ese día. Al parecer, Herman se fue poco después que Susana. Harold, por desgracia, presenció el asesinato y no tuvo la fuerza para evitarlo, pero por suerte también escapó. Susana ha repasado varias veces aquella mañana y está segura de que si no hubiera recibido esa llamada de su jefe, hoy no estaría viva. Y termina el post diciendo: Oswald, asesinaste brutalmente a mi amigo y querías asesinarme a mí. No me importa si te rehabilitas, solo me importa que no nos volvamos a encontrar nunca más. Esta historia nos deja muy claro que las drogas son muy malas. Y no lo digo solo porque sean malas para la salud o porque sean adictivas o afecte a tu economía, ya que cuando una persona se hace adicta a alguna droga, generalmente se queda en la calle, sino también por el hecho de que consumir drogas puede terminar en una enfermedad mental grave, ya que incluso drogas suaves como por ejemplo la marihuana te puede crear episodios psicóticos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y también con juntarse personas que consuman drogas tan regularmente. Con respecto a la historia, creo que fue una mala combinación ya por el hecho de que mezclara drogas, pero si encima creían en todo el tema de ocultismo y tal, creo que fue una combinación explosiva para Oswald para haber hecho algo tan horrible como asesinar a un amigo. Sin duda se le fue la cabeza por completo. Afortunadamente, Susana tuvo mucha suerte y está clarísimo que su jefe le salvó la vida al pedirle que fuera al trabajo una hora antes. Es horrible escuchar historias así, sobre todo al pensar que personas que crees que son tus amigos te puedan asesinar. La siguiente historia se llama Una experiencia cercana en Virginia Tech. Esta historia está protagonizada por una chica a la que llamaremos Giselle y empieza su relato dejando claro que ha tenido muy mala suerte en la vida en cuanto a encuentros violentos con personas inapropiadas, aunque por desgracia este no fue el primer incidente ni mucho menos el último que le ha ocurrido. Tras graduarse de una escuela secundaria pública relativamente prestigiosa con énfasis en la ingeniería, Giselle decidió estudiar ingeniería en la universidad. Al final la admitieron en Virginia Tech y se mudó al suroeste de Virginia en
en agosto de 2006. En resumen, fue un cambio importante y algo difícil, y no le iba tan bien como le hubiera gustado, pero bueno, ella admite que en primer lugar no pensó en si de verdad quería ir a la universidad o no. Solo como curiosidad, el primer día, antes de su primera clase universitaria, un miembro del personal de seguridad asomó la cabeza en el salón, en la clase, gritando que desalojaran las instalaciones, ya que las clases se habían cancelado. Poco después, cuando estaba en su dormitorio, Giselle descubrió que todo fue a raíz de que la policía recibió el aviso de que podría haber un tirador en el campus. Resulta que había un interno en el hospital local que había matado a un guardia de seguridad para escapar, y las autoridades creían que podría irse al campus para mezclarse con los miles de estudiantes de nuevo ingreso. Sin embargo, lo atraparon bastante rápido, pero Giselle no recuerda si el sujeto llegó a estar en el campus o no, pero sin duda cuenta que fue una forma bastante extraña de empezar la universidad. En realidad, esta experiencia puede no parecer gran cosa, pero escribe que esto era solo un pequeño ensayo de lo que vendría más adelante. 8 meses después, a mediados de abril, Giselle despertó el lunes en su dormitorio en Cochrane Hall, sobre las 7 de la mañana. Cochrane Hall es un edificio de la Universidad del campus. Esa mañana, cuando se levantó, miró por la ventana y abajo, en el patio, vio que había una ambulancia. Ahora, aquí nos dice que tenemos que entender una cosa. Virginia Tech es una universidad enorme. Cuando ella fue en 2006-2007, había unos 26.000 estudiantes. Como la universidad está ubicada en una zona rural, ofrecían servicios médicos básicos y de emergencias médicas en el campus. Además, con tantos chicos corriendo de un lado a otro, emborrachándose, olvidando tomar sus medicamentos, tomando demasiados medicamentos, etc., no era raro ver una ambulancia en el campus. Así que no le dio mucha importancia. Revisó el correo electrónico del campus para asegurarse de que todo estuviera bien, y como no había ninguna advertencia, se puso la ropa y zapatos y se dirigió a uno de los comedores principales de la universidad para comer algo antes de su primera clase del día. Una vez hecho esto, cruzó el campus hasta Holden Hall, otra área de la Universidad del campus, que es básicamente el ala este de un edificio bastante grande donde ella veía sus clases. El ala oeste se llama Norris Hall. Ahora bien, la clase empezó y ella recuerda remotamente el tema que estaban hablando, cuando de repente empezaron a oír sonidos extraños por los altavoces de afuera. La semana anterior habían tenido algunas pequeñas interrupciones por amenazas de bombas, pero resultó ser solo un idiota que estaba colocando petardos por todas partes. Todos en el salón pensaron que era de nuevo la misma situación y que no era para tanto. Sin embargo, estaban muy equivocados. Unos 5 minutos después, vieron que se detenían unos coches de policía afuera y un minuto más tarde, más coches de policía junto con una furgoneta grande de la que salieron varios hombres de SWAT con chalecos antibalas negros y rifles de asalto. Así que se dieron cuenta de que quizá no era el idiota con petardos, sino algo mucho más serio. En ese momento, a la maestra le costaba mantener a la clase tranquila y concentrada en la lección, así que los dejó ver por la ventana lo que estaba pasando. Alguien dijo que encendieran la televisión para ver si había alguna noticia en el noticiero local. La información no salía del todo clara en la televisión, pero parecía que alguien había disparado a 8 personas en el campus. En ese momento, Giselle hizo algo muy inteligente. Llamó a su madre, sacó su teléfono sin importar si aún estaba en clase y la llamó a su trabajo. Por suerte, contestó y le preguntó si estaba viendo las noticias. Y ella le dijo que no, porque obviamente estaba en el trabajo. Y de inmediato, Giselle le contó lo que estaba pasando. Tan solo quería avisarle que ella estaba bien antes de que los teléfonos dejaran de funcionar. Hizo esto porque recordó que después del 11 de septiembre, todos intentaban llamar a sus seres queridos ese día, así que la red celular estaba saturada y la mayoría de las llamadas no se conectaban. Giselle no pensaba que fuera tan grave, pero si acaso su madre la llamaba luego y ella no podía contestar, no quería que se preocupara. Luego de eso llamó a una amiga, a la que llamaremos Becca, para asegurarse de que estaba bien, sobre todo porque vivían en el mismo edificio donde habían visto la ambulancia esa mañana. Ella estaba bien, así que Giselle apagó el móvil y volvió a ver las noticias. En ese momento salió a la luz que al parecer había habido más de un tiroteo en el campus, en el edificio de Giselle, confirmando que esa ambulancia había ido a atender a una víctima del tiroteo en West AJ.
y ahora en Norris Hall, un edificio cercano de ellos. Iré poniendo las fotos de estos edificios para que quede más claro y se vea más gráficamente. Mientras miraban por la ventana el mar cada vez mayor de coches de policía que había debajo de ellos, de repente escucharon fuertes detonaciones que hicieron eco por los solitarios pasillos del edificio Holden Hall. Todos se miraron las caras y entendieron que la situación era mucho más seria. Era real. Alguien estaba en el edificio disparándole a la gente. En este punto, la profesora tomó el control y decidió que debían ser proactivos con su seguridad. Ordenó que apagaran las luces, el televisor y empezaron a reorganizar los muebles de la forma más silenciosa posible para poder bloquear la puerta, mientras se escuchaban gritos y disparos en la distancia. En retrospectiva, esa barricada no hubiese impedido que una persona muy decidida entrara al aula, pero al menos los hizo sentir un poco más seguros a todos. Se sentaron en el suelo cerca del frente del aula y hablaron en voz baja. Después de unos 15 minutos, escucharon pasos fuera de la habitación. Todos se quedaron paralizados y nadie hizo ni un ruido. Giselle recuerda vívidamente ese momento. Levantó la mirada para ver hacia la puerta, preguntándose si así era como moriría. Unos segundos después, escucharon un golpe en la puerta y una voz profunda que dijo: «Soy el agente Johnson del departamento del sheriff. Quédense donde están, apaguen las luces y guarden silencio. Volveremos a buscarlos en cuanto podamos». Todos se miraron en un silencio solemne. Todos pensaron lo mismo, pero por suerte, este agente no les pidió que abrieran la puerta. Se quedaron agachados en silencio un par de horas más. Giselle no recuerda bien de qué hablaban mientras estuvieron allí, porque todos estaban muy nerviosos. Habían pasado mucho tiempo esperando y no se escucharon más gritos ni disparos. Entonces volvieron a oír pasos fuera de la puerta. Esta vez vieron evidencia de quién era el hombre antes de que hablara. Una placa dorada, presionada contra el vidrio esmerillado, les aseguró que lo que escuchaban era legítimo. «Soy el agente Johnson. Es hora de irse». Todos se levantaron en silencio y tomaron sus mochilas. Un par de estudiantes de la clase, Giselle incluida, empezaron a apartar las mesas de la puerta lo más rápido y silenciosamente posible y luego abrieron la puerta. En cierto modo, todos esperaban que fuera una trampa, pero al abrir la puerta, a pocos metros de distancia, estaba un agente del sheriff uniformado, con el arma desenfundada a su lado. Se llevó un dedo a los labios, indicándoles que mantuvieran silencio, y bajó la voz hasta un susurro. «Bajen las escaleras, lo más silenciosamente posible. Hay 2 policías más junto a la puerta. Saben que vienen. Salgan directos y no se detengan». Les indicó con un gesto de la cabeza que se pusieran en marcha y toda la clase empezó a bajar. Al llegar al rellano, Giselle vio la puerta principal entreabierta y a un policía asomándose. Se acercó a la puerta, la abrió del todo para dejarlos pasar y al hacerlo, los miró fijamente y dijo en voz baja pero muy serio: «Corran». Al salir por la puerta a la luz de la mañana, a Giselle le recibió una imagen que jamás olvidará. Nunca vio tantos coches de policías juntos y sinceramente espera no tener motivos para hacerlo. Había fácilmente 100 patrulleros y un puñado de furgonetas, camiones y vehículos del centro del mando adicionales abarrotando cada centímetro del espacio. Delante de esos vehículos se alzaba una falange de al menos 40 agentes armados con fusiles de asalto. En cuanto la clase salió, los policías a izquierda y derecha de la formación los llamaron con el inconfundible gesto de «muévanse». Giselle corrió hacia la izquierda y no se detuvieron durante unos 100 metros, hasta llegar a Drillfield, una zona desacampada del campus. Allí los revisaron los equipos de emergencia en caso de que estuvieran heridos o algo así. Todo había acabado. Giselle leyó las noticias después de llegar a su residencia y vio que murieron 33 personas, incluyendo el agresor, y otros 29 resultaron heridos. El evento luego fue conocido como la masacre de Virginia Tech. El perpetrador fue un estudiante del campus llamado Seung Hui Cho. Si le preguntan a Giselle, sinceramente, no tiene ni idea de qué lo pudo motivar a hacer algo tan horrible. Al parecer, odiaba a la sociedad en general y sentía mucho rencor por todas las personas. De nuevo, para Giselle es muy difícil entenderlo. Ella estuvo en un par de entrevistas, 2 a nivel nacional como sobreviviente y varias a nivel local y en la radio. Todos estos acontecimientos la acercaron bastante a sus compañeros. Hasta ese momento no la había convencido mucho la experiencia universitaria, pero curiosamente esta experiencia pareció unir más a la universidad del campus y a ella durante ese último mes en la universidad. Por suerte para Giselle, nadie que conociera resultó herido, salvo un amigo de un amigo que se rompió una pierna al saltar por la ventana del aula del profesor Liviu Librescu. Este hombre era un profesor de ingeniería
que sobrevivió al Holocausto y como último acto mantuvo la puerta de su aula cerrada para que sus alumnos tuvieran tiempo de escapar. Desgraciadamente murió en el lugar, pero fue un verdadero héroe. Otro chico que no conocía de su clase de historia, de arte, también falleció. Giselle lamenta decir que dejó Virginia Tech después de ese año por razones completamente ajenas y siempre la extrañará. Al menos todavía habla con sus amigos de ese primer año y extraña mucho el lugar. Esa universidad parece haber tenido una mala racha terrible que comenzó en 2006 y se prolongó durante varios años, incluyendo una decapitación realmente espantosa en un comedor, una muerte accidental y un suicidio. Una intoxicación por monóxido de carbono que casi afectó a todo el equipo de animadoras, y todo esto el año posterior al gran tiroteo. También secuestraron y asesinaron a una pareja que asistía a la universidad, pero si Giselle no recuerda mal, esto ocurrió más al norte del estado. Ella termina el post diciendo: Seung Hui-cho, me alegro mucho de que nunca nos hayamos conocido y también de que nunca lo haremos. En una actualización, Giselle descubrió que hay una foto de su clase en el artículo de Wikipedia sobre el tiroteo. En ella apenas se la ve con su gorro color canela con la raya naranja, justo a la derecha de la profesora, la mujer que lleva la camisa rosa, y encima del chico de la camisa rayas blanca y negras. Pondré la foto a continuación y en efecto se la ve muy poco, pero sí, se la puede distinguir justo delante de su profesora. Por lo que he estado investigando de este caso, el perpetrador hizo todo esto porque estuvo recibiendo muchas burlas y muchas, no amenazas, pero fue bastante molestado, le hicieron bastante bullying, porque creo que era extranjero, claro, tiene un nombre asiático, y creo que se metían con él por su forma de hablar, y estuvo expuesto a muchos abusos psicológicos por parte de los demás alumnos, y creo que esa fue la razón principal por la que hizo este tiroteo, pero lo más impactante es que luego se quitara la vida. También estuve mirando algunas fotos sobre este evento, y las iré dejando en pantalla, y me impactó mucho ver a los alumnos tirados por el suelo y todo el evento en general. Y algo muy curioso que me llamó la atención también cuando investigué este caso es que, como bien ha dicho Giselle, hubo como 2 tiroteos. Al parecer creo que hubo uno por la mañana y luego otro a mediodía o por la tarde, no estoy muy seguro. Pero entre medias de esos 2 tiroteos, el perpetrador, previamente a esto, se hizo fotos con el arma, o mejor dicho, con las armas, que creo que fueron 2 pistolas, y entre medias de estos tiroteos, él mandó estas fotos a los medios, y la foto la estaré dejando en pantalla porque la verdad que es impactante, y se le ve, no sé, con una actitud bastante de persona con una enfermedad mental, como que no quiero llamarlo loco, pero tiene como mirada de loco. Sin duda perdió mucho el control porque, como he visto, él hizo este tiroteo con 2 pistolas, creo. No llevó ni rifle de asalto. Y asesinó creo que ha dicho 29 personas y luego hirió a otros 20 y tantos. En total creo que fueron 61 o 63 víctimas, y me impactó mucho leer este dato de que él hiciera esto con 2 pistolas. O sea, se tomó mucho su tiempo en realizar este tiroteo. Y lo que más me da pena es que tantas personas salieran heridas o fallecieran. Por desgracia no hubo como una actuación rápida por parte de la seguridad del campus y bueno, la policía supongo que llegó en cuanto tuvo el aviso, ¿no? Pero desgraciadamente fue demasiado tarde para algunas personas. La última historia se llama «Conocí a un posible asesino en serie en su casa trabajando». La protagonista de esta historia, la llamaremos Patri, nos cuenta que hace un par de años trabajaba para una empresa midiendo casas. La mayoría de la gente no conoce este trabajo, pero básicamente se trata de ir a las casas con un iPad para dibujar planos y medir habitaciones para proyectos de alfombras y pisos de madera, básicamente reformas. Cualquiera puede solicitar uno. En ese momento, ella era una de las pocas mujeres que trabajaba en este puesto, y la verdad es que dice que era muy buena en su trabajo, así que le dieron mucho trabajo y solía visitar entre 10 y 14 casas al día, recorriendo varios pueblos. Ese día ya había hecho su recorrido y la última casa que le tocaba estaba en medio de la nada, y Patri cuenta que ya estaba agotada. Al llegar se sintió increíblemente molesta porque el cliente no estaba y llegaba tarde a su cita. 10 minutos después, alguien se detuvo junto a su coche. Era un hombre de mediana edad, con calvicie, con ropa de oficina, normal, con corbata y todo. Parecía un poco incómodo, pero se disculpó y entraron a la casa. Al entrar, la casa estaba increíblemente impecable y ordenada. Patri vio que había los muebles mínimos, los
estándar, sofá, mesas, tal, pero se fijó en que olía a productos de limpieza. Cuenta que al principio no le pareció extraño, pero más tarde tuvo sentido para ella. También se fijó que había 2 gatos descansando en la sala. El hombre empezó a comportarse de forma extraña cuando llevó a Patri a la primera habitación, ya que dijo: «Wow, mis gatos te adoran. Normalmente no se llevan bien con los desconocidos así». Sin embargo, Patri se fijó en que sus gatos no se movieron ni se acercaron en todo el rato, así que le pareció extraño que este hombre le estuviera diciendo esto. Ella solo asintió y sonrió mientras se ponía a escalar la habitación principal en su iPad, y tras eso, el hombre empezó a preguntarle por los aparatos electrónicos que ella estaba usando. Al principio eran preguntas normales, hasta que hizo una que provocó que le saltaran las alarmas de inmediato. Le preguntó: «¿Llevan un registro de dónde estás en esa cosa?». Patrick le contestó: «Sí, y mi jefe sabe cuánto debería durar cada trabajo según su alcance. Es una tecnología increíble». Obviamente, esto era mentira, pero Patrick lo dijo sin dudarlo porque todo le estaba pareciendo muy extraño. De repente, el hombre dijo riendo entre dientes: «Cuidado, no toques la pistola de la mesita de noche. Podría dispararse». A Patri le dio un escalofrío tremendo al escuchar esto y levantó la vista del iPad para, efectivamente, darse cuenta de que había una pistola en la mesita de noche. Ella supo al instante que debía comportarse como si nada de lo que estaba pasando lo hubiera puesto nerviosa. Tras esto, el hombre la llevó a la segunda habitación y le dijo exactamente lo mismo, advirtiéndole de una pistola en la mesita de noche, que efectivamente estaba allí. En ese momento Patrick supo que estaba en peligro. Al principio pensó que era solo su ansiedad por las armas, pero en ese momento la tensión que crecía entre ellos era innegable. Según las indicaciones del proyecto, Patrick solo tenía que medir esas 2 habitaciones, así que tras terminar se encontró con él apresuradamente en la cocina y bajó corriendo las siguientes escaleras, pero él la interrumpió. «¿Podrías medir la escalera del sótano? Olvidé añadirlas a la lista y creo que querré alfombrarlas más adelante». En ese momento le dio un vuelco al corazón a Patri, pero su mente, con su mentalidad de servicio al cliente, no supo cómo negarse. El hombre la llevó a la puerta del sótano y supo que de ninguna manera planeaba hacer nada con esas escaleras, ya que eran escaleras de madera de tablones, en forma de L, que bajaban a un sótano sin terminar. Desafortunadamente, para obtener una medida precisa, tuvo que caminar hasta el sótano. Mientras tanto, él estaba bloqueando la puerta con una sonrisa, volviendo a mencionar si su jefe sabía dónde estaba Patri, a lo que ella respondió brevemente que sí. Una vez en el sótano, Patri observó la habitación rápidamente. No había 1, sino 7 congeladores alineados en las paredes. En el centro de la habitación había una lámpara de techo baja y encendida que dejaba ver un viejo televisor y cintas de VHS esparcidas por el suelo y un viejo sillón reclinable frente al televisor. Detrás del televisor había 2 estantes blancos llenos de cintas de VHS. En ese momento ella supo que una de 2 cosas iba a pasar: o la soltaba o la empujaba por las malditas escaleras. Patrick contuvo la respiración, sonrió para intentar salir airosa de la situación y empezó a subir las escaleras. Pero el hombre seguía bloqueando la puerta, esta vez sin sonrisa. Al llegar al 5.º escalón, sintió al hombre dudar, lo que la hizo dudar también. Dice que se podía cortar la tensión con un cuchillo y que en ese momento por fin entendió esa expresión, pero para su sorpresa y alivio, después de 4 segundos, el hombre se hizo a un lado. Ella fue directa a la puerta principal sin decir ni una palabra para irse, cuando el hombre la detuvo otra vez, diciendo: «Antes de irte, dales una golosina a mis gatos, te adoran». Ella se fijó cómo él llevaba una bolsa de golosinas y rápidamente les dio unas golosinas a sus gatos, le dio las gracias al hombre y prácticamente salió corriendo de la casa hasta llegar a su coche. En cuanto salió de su entrada, tuvo un ataque de pánico insoportable y empezó a llorar. Patri intentó llamar a su jefe, pero como ha dicho, la casa estaba en medio de la nada, por lo que no daba señal. Aquí explica que si ese hombre le hubiera hecho algo, la verdad es que su jefe no se habría dado cuenta de su desaparición hasta al menos 24 horas después de no haber programado su día laboral. O sea, sí, al final lo habrían descubierto, ya que era su última ubicación conocida, pero ella ya habría muerto hacía mucho. Tras todo esto, ella sufrió trastorno de estrés postraumático por esta experiencia. No pudo dormir durante una semana y también se moría de miedo cada vez que iba a trabajar. Sin embargo, no tenía otra opción. Cuenta que sufrió tanto estrés y agobio que se le olvidó por completo la dirección de esta casa. Finalmente nos deja algunos datos adicionales sobre ese día para responder a las preguntas más frecuentes. Una vez que por fin pudo contactar con su jefe, él prácticamente se rió de la situación.
llamándolo bicho raro, o sea, al hombre. Aún así, le dijo que lo marcaría para que no la enviaran a su casa de nuevo si era necesario tomar medidas. En ese momento, como pensó que eso era todo, no anotó la dirección antes de que desapareciera en su iPad porque sintió que no era necesario y simplemente no se le ocurrió. Un par de meses después, intentó buscar la información porque empezó a pensar que tal vez debería informar a la policía, pero no importaba quién llamara. Como no estaba segura del día exacto, no pudo obtener la dirección correcta. Además, trabajaba 40 horas a la semana visitando entre 10 y 14 casas al día. Así que después de un par de meses, no había forma de encontrar la dirección en su historial de Waze. Ella termina el post escribiendo: por si sirve de algo, una vez que salí de la zona, también llamé a mi novio y fui inmediatamente a su casa para consolarme. Él presenció lo sucedido inmediatamente después. Todos mis amigos conocen de esta experiencia y me animé a escribirla aquí tras una conversación reciente al respecto. Gracias por leer y gracias por todas sus amables palabras de aliento. Y así es como termina esta historia, y creo que no queda ninguna duda de que ese hombre quería hacerle algo porque no paraba de preguntarle si ese cacharro, si su iPad la estaba rastreando todo el rato como para asegurarse de que si le iba a hacer algo no pudieran rastrear y saber que había sido él. Aún así creo que intentó o estuvo a punto de hacerle algo cuando le pidió que bajara al sótano, pero se echó para atrás cuando Patri le volvió a confirmar que estaba siendo rastreada en todo momento y que su ubicación aparecería en el sistema. Creo que tuvo mucha suerte y el iPad en verdad le salvó la vida, ya que de no ser así, sin duda creo que ese hombre le habría hecho algo. Y hasta aquí las historias de hoy. Estas son todas las historias. Espero que os haya gustado. A mí me han gustado bastante, la verdad. Pero me gustaría saber qué opináis vosotros y qué hubierais hecho vosotros también en su lugar. Así que dejádmelo en comentarios. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.